Los 10 principales alimentos sin azúcar ni carbohidratos. Esto es importante y la razón por la que importa se hará evidente a continuación. Realmente, no nos importa tanto que un alimento no tenga carbohidratos, sino que tenga 0 carbohidratos. Entonces, ¿por qué nos importa si tiene 0 o lo que sea? Lo que realmente se busca en los diferentes alimentos es cómo afectan el azúcar en la sangre. De manera diferente, cuanto más carbohidratos y más procesados sean los alimentos, más rápido aumentará el nivel de azúcar en la sangre y luego lo que sucederá es que liberaremos insulina para reducir el nivel de azúcar en la sangre, de modo que cuando tengamos niveles altos de azúcar en la sangre y ésta fluctúe, los niveles de azúcar en la sangre serán como montañas rusas de azúcar en la sangre que se asocian con todo tipo de problemas de salud, con cambios de humor, con cambios de energía, etc. Entonces, lo que nos importa de la comida es cómo afecta el azúcar en la sangre y cómo afecta la insulina porque eso afecta nuestro metabolismo y nuestro suministro de energía. Y así sucesivamente. Pero esto es lo que mucha gente no entiende. Mucha gente piensa que los carbohidratos son malos, que solo debemos comer alimentos sin carbohidratos y eso no es del todo acertado. Vamos a numerar diferentes alimentos sin ningún orden en particular, y no tienen ninguna clasificación a considerar. Comenzamos con el número 1. La carne, y eso incluye variedades como carne de res, pescado, pollo, entre otras, y cuando miramos la cantidad de carbohidratos en este alimento es 0 para todos ellos, pero como al principio se dijo, es lo que nos importa. Si comparamos los carbohidratos con las proteínas y las grasas. Los carbohidratos contienen glucosa, son diferentes tipos de azúcar, pero principalmente los carbohidratos contienen glucosa que muy rápidamente puede convertirse en azúcar en la sangre. Y esto sucede demasiado rápido, por lo que si observamos la respuesta de la insulina en términos gráficos, el pico de la gráfica es enorme. Debido a que es una combinación de una gran cantidad de glucosa que ingresa al torrente sanguíneo muy rápido, esos dos factores influyen en la cantidad de glucosa y la cantidad de insulina que vamos a liberar. Ahora, si miramos las proteínas, entonces debemos entender que no existe realmente un alimento sin carbohidratos, porque todos los alimentos, incluidas las proteínas, pueden convertirse en glucosa. La proteína contiene algo llamado aminoácidos que se supone que se convierten principalmente en tejido corporal y hormonas, pero el exceso es lo que no podemos unir y utilizar como tejido. Para el exceso de aminoácidos en partes del cuerpo, estos se convierten en glucosa, y lo que hay que entender es que esto sucede, muy lentamente, mucho más lento que con los carbohidratos. Son cantidades más pequeñas y hay un retraso, por lo que la cantidad de respuesta de la insulina es mucho más pequeña. Y luego, cuando miramos la grasa es algo interesante, porque se piensa que la grasa es solo grasa y que la grasa en sí no puede convertirse en glucosa. Sin embargo, hay algo llamado glicerol, y si miramos una molécula de grasa que comemos y la almacenamos, esto se convierte en lo que conocemos como triglicéridos. Esto significa que hay 3 ácidos grasos, puede decirse que hay una columna vertebral de glicerol, y este glicerol tiene 3 carbonos, que podemos volver a unir y producir glucosa. Y por lo tanto, incluso la grasa, en realidad produce glucosa, no grasa en sí, sino la forma que se almacena como triglicérido. Por lo que este glicerol se convierte en glucosa. Pero al igual que con las proteínas, hay un retraso y es una cantidad mucho menor, por lo que si comparamos nuevamente, los carbohidratos tienen una respuesta enorme, las proteínas tienen una respuesta moderada y la grasa tiene una respuesta casi insignificante de impacto de la glucosa en sangre y la insulina. Pero es por eso que podemos ayunar durante días e incluso semanas sin comer carbohidratos porque hay suficiente glucosa disponible indirectamente a través de esta columna vertebral de glicerol. Así que si entendemos esto, entonces realmente no hay ningún alimento que realmente contenga 0 carbohidratos. Porque debido a que todos los alimentos con un valor calórico se pueden convertir parcialmente en glucosa, los únicos alimentos verdaderamente sin carbohidratos son el agua, el té y el café, cosas sin valor calórico. Por lo que debemos centrarnos no en los alimentos sin carbohidratos sino en los alimentos bajos en carbohidratos y alimentos lentos en carbohidratos. Otra cosa sobre la que hay mucha confusión son los carbohidratos netos. Cuando hablo de carbohidratos netos con diferentes alimentos, me refiero a la cantidad disponible de carbohidratos que podemos convertir en energía por cada 100 gramos de alimento. Entonces,
los carbohidratos totales. Cuando restamos la fibra obtenemos carbohidratos netos. ¿Y por qué restamos la fibra? Porque no está disponible para los humanos digerir y convertir en energía, y no podemos metabolizarlo, por lo que muchas personas que siguen una dieta baja en carbohidratos, escuchan eso. Bueno, no te preocupes por los carbohidratos netos, solo mira los carbohidratos totales, y si estás buscando una dieta baja en carbohidratos o incluso cetogénica. Eso probablemente debería ser alrededor de 50 gramos de carbohidratos totales, pero parte de eso es fibra, por lo que si restamos la fibra, terminaríamos con 30 gramos de carbohidratos netos, por lo que mucha gente dice que es bueno llegar a un estado cetogénico. Volver a tener alrededor de 30 gramos de carbohidratos netos, estos no son números absolutos, son números aproximados que funcionan para muchas personas, pero no para todos. Lo que debemos entender sobre esto, es que si solo miras los carbohidratos totales, entonces puedes no entender lo que te hace la comida, así que un alimento, por ejemplo, hay un alimento que se encuentra en nuestro conteo y revelaremos más adelante. Este tendría 8.6 gramos de carbohidratos totales, sin embargo, 6.8 gramos de esos carbohidratos son fibra, lo que significa que no puedes convertir eso en energía. No afecta la glucosa, por lo que los carbohidratos netos aquí son solo 1.8 y el problema ahora es que si solo miras los carbohidratos totales, podrías mirar este alimento y decir, oye, no voy a comerlo porque suma los carbohidratos demasiado rápido. No puedo comer mucho de eso antes de alcanzar los 50 gramos, mientras que si miras los carbohidratos netos, ahora verás que este es un alimento muy bajo en carbohidratos netos. De hecho, puedes comer bastante de eso y hay cierta controversia al respecto. En el transcurso de la historia algunos humanos han comido bastante fibra, ahora en el campo de los carnívoros están discutiendo si la fibra es realmente necesaria. Creo que para una salud óptima a largo plazo. La fibra juega un papel importante porque la fibra alimenta nuestro intestino. Las bacterias y nuestras bacterias intestinales son tremendamente importantes para nuestra salud general. Necesitamos una gran cantidad y una gran variedad de bacterias intestinales, por lo que la fibra no tiene calorías, y no tiene ningún impacto en la glucosa en sangre, porque no tenemos las enzimas como humanos para descomponerla. No afecta el azúcar en la sangre, y por lo tanto, tampoco afecta la insulina en absoluto, y mientras hablamos hoy, también queremos ver el panorama más amplio, el equilibrio, cómo se afecta la combinación de diferentes cosas entre sí. Por lo que la fibra es algo que realmente servirá para reducir la absorción de glucosa. El peor tipo de carbohidrato sería la glucosa o el azúcar suspendido en agua, disuelto en agua como un jugo o un refresco. Porque no hay nada que frene esa glucosa, pero si tuvieras un poco de fibra, o si tuvieras algo de proteína, o si tienes algo de grasa, entonces el azúcar no está tan disponible, por lo que ralentizará un poco la absorción. Y eso sería bueno, así que cuando tengamos una cierta cantidad, aunque sea pequeña cantidad de carbohidratos con fibra, proteínas y grasas, entonces no tiene el mismo impacto. El alimento número 2. Es la fruta no dulce y la razón por la que le decimos así, es porque mucha gente las considera vegetales, pero técnicamente en el esquema de clasificación pura de las cosas, el aguacate es una fruta. Y estos son los números que vimos anteriormente, así que el aguacate es el alimento del que hablamos, tiene 8.6 gramos de carbohidratos totales, tiene 6.8 gramos de fibra para obtener solo 1.8 gramos netos, lo cual es increíble. Puedes comer una tonelada de este alimento, y tiene muchas grasas saludables, toneladas de fibra buena, y la mayor parte de esta fibra es del tipo soluble, que alimentará a las bacterias intestinales. Otra gran fruta no dulce son las aceitunas, que tienen 3.1 gramos de carbohidratos netos por cada 100. Y el tomate también es una fruta, ahora, dependiendo del tomate, algunas de ellas pueden tener un sabor algo dulce, pero sigue siendo una cantidad muy baja de azúcar y carbohidratos netos de 2.7 gramos. El alimento número 3. Son verduras de hojas verdes. Tienen una pequeña cantidad de carbohidratos, pero no en la medida en que importa, así que la lechuga tiene 1.2 gramos de carbohidratos netos, tiene toneladas de fibra, mucha agua y este carbohidrato está empaquetado dentro de células fibrosas, por lo que lleva mucho tiempo liberar esa glucosa. Prácticamente no hay forma de que simplemente comer lechuga y fastidiara tu nivel de azúcar en la sangre significativamente.
La rúcula muy bajo, con 2.1 gramos, las espinacas con 1.4 gramos, acelgas con 2.1 gramos. El repollo, algunas personas probablemente pondrían esto en su propia categoría, pero sin duda que tiene espacio aquí, en la agrupación junto con las verduras de hojas verdes. El repollo contiene 3.3 carbohidratos netos. Y la col rizada con 5.2. Ahora, algunas personas pueden ser sensibles a los oxalatos presentes en estos, y entonces tal vez quieran mantenerse alejadas de las espinacas y la col rizada. Aunque esta sea una especie clasificada en muchas listas como un superalimento que todo el mundo debería comer, tanto como sea posible, hay muchas personas que no toleran muy bien la col rizada, por lo que el hecho de que alguien la llame superalimento no significa que a tu cuerpo le va a encantar. Así que tenlo en cuenta cuando otras personas te digan qué alimentos son buenos para ti. Ya que no todos tenemos las mismas bacterias en nuestra flora intestinal, esto por diferentes circunstancias, y es por esto que se nos dice que no todos los cuerpos son iguales. El número 4 son las verduras sin almidón. Aquí tenemos uno de mis favoritos, el brócoli, muy bajo en cuanto a gramos de carbohidratos netos con solo 4.0. También tenemos la coliflor con 3.0, y son tremendamente buenas fuentes de potasio, y varios minerales diferentes. Los espárragos en 1.9 carbohidratos netos, tenemos pimiento morrón, dependiendo del color que podría tener. El pimiento verde probablemente alrededor de 3.0 y las variedades roja y amarilla, serían un poco más altas probablemente alrededor de 4. También la berenjena es muy baja con solo 2.9, las judías verdes, dependiendo de algunas de las muy delgadas, del estilo francés serían tal vez 2 gramos y algunas de las tiras de azúcar podrían llegar a 5. Pero todos estos alimentos son bajos en almidón. Sin almidón, se vuelven muy bajos en carbohidratos, por lo que será muy difícil aumentar significativamente el nivel de azúcar en la sangre. Así que nuevamente queremos centrarnos en los carbohidratos que importan en términos de insulina y glucosa, porque como dije, hay muy pocos alimentos verdaderamente con cero en carbohidratos. El número 5 son las bayas. En primer lugar tenemos las frambuesas. Con solo 5 gramos netos por 100, y algunas bayas son muy útiles, por lo que son 5 gramos por 100, esto quiere decir que si tienes 10 frambuesas, probablemente sean como 35 a 40 gramos de bayas en total. Entonces obtendrías menos de 2 gramos en 10 bayas. Si se tienen moras negras, es más o menos lo mismo, al igual que si tienes fresas, y los arándanos tienen un poco más, no necesariamente tienen un sabor más dulce para la lengua, pero tienen casi el doble de azúcar. Lo que hace que las bayas sean tan únicas y tan atractivas, no es solo que son muy bajos en azúcar en comparación con otras frutas, sino que también son mucho más altos en fibra. Y como ya dijimos, la fibra ralentiza aún más esta pequeña cantidad de carbohidratos, por lo que las frambuesas tienen 7 gramos de fibra. Las moras tienen alrededor de 5, las fresas alrededor de 6 y los arándanos alrededor de 4. Entonces en comparación con otras frutas, es muy inusual que tengan más fibra que azúcar, otras frutas son más o menos al revés, posiblemente tengan 4, 5, o 6 veces más azúcar que lo que contienen en fibra, así que no se trata solo de la cantidad de azúcar, sino también de la rapidez con la que se absorbe. El número 6 son las nueces, y en primer lugar pondría la macadamia seguida de las nueces pecanas. Luego a mucha gente en la comunidad baja en carbohidratos también les encantan las almendras y el maní. Entonces las nueces de macadamia tienen 5.2 gramos de carbohidratos netos. Las nueces pecanas tienen 4.3, las nueces 7.0, por lo que son muy bajas en carbohidratos netos, especialmente cuando observamos la cantidad de proteína, grasa y fibra que contienen, por lo tanto esta pequeña cantidad de azúcar se absorbe muy lentamente. Ahora las almendras. Contienen 9.1, y maní en 13.5 carbohidratos netos, por lo que la cantidad de carbohidratos no necesariamente los convierte en malos alimentos, pero muchas personas a medida que comienzan a comer más y más almendras comienzan a tener algunas reacciones. Porque las almendras en realidad tienen algo llamado lectinas, que es una de las formas en que las plantas se defienden de ser comidas, te parecerá extraño pero es un tipo de veneno suave por así decirlo. Algunas personas son muy sensibles, y otras probablemente no tanto, pero es algo a tener en cuenta que si cuanto más comes de algo,
mayor es la probabilidad de que su cuerpo desarrollará sensibilidad a las almendras. Con el maní, pasa lo mismo, también tiene lectinas, pero además, el maní, por supuesto, no es realmente una nuez, es una legumbre, se parece más a un frijol, como un frijol, o un frijol negro, solo que tiene más proteínas y grasas. Las personas sensibles a las legumbres y las personas sensibles a las lectinas pueden comenzar a reaccionar al maní. Así que presta siempre mucha atención a las reacciones de tu cuerpo frente a estos alimentos. El número 7. Son las semillas, y son algo similares a las nueces en su composición nutricional. Las nueces son probablemente más un alimento para picar, mientras que las semillas serían más algo que agregarías. Un alimento que tal vez no sea tan sabroso para algunas personas, al menos no para todos, pero el lino, por ejemplo, el cáñamo con chía y las semillas de calabaza son muy buenos y los podrías comer con regularidad. Los puedes espolvorear sobre yogur, por ejemplo. El lino tiene solo 1.6 gramos de carbohidratos netos. La chía tiene 4.4, el cáñamo tiene 3.4 y la calabaza 4.7, por lo que son cantidades muy pequeñas, y de nuevo, al igual que las nueces, hay una enorme cantidad de proteínas, grasas y fibra en ellos. Por lo que estas pequeñas cantidades de carbohidratos se absorberán extremadamente lento, y realmente no importa, no estamos buscando un número 0, pero sí algo muy bajo en carbohidratos netos. El número 8. Son las grasas y los aceites. Estas son cosas con las que puedes cocinar, pero también cosas con las que puedes complementar tus calorías. Si realmente buscas ser estricto con una dieta baja en carbohidratos o cetogénica, entonces debes mantener los carbohidratos al máximo, bajos. Deberás mantener tu proteína moderada y luego el resto solo es grasa. Entonces solo nos queda la grasa después de eso, y el aceite de oliva virgen extra, probablemente sería el favorito de todos. Mantequilla, aceite de coco, aceite MCT, manteca de cerdo y cebo son otras buenas versiones. Todas son buenas porque requieren un procesamiento mínimo. Vienen de una fuente de alimento que es naturalmente muy rica en grasas. No necesitamos exponer estos alimentos a altas temperaturas, alta presión y productos químicos para quitarles la grasa, y por supuesto, son grasas puras. Todos estos tendrían 0 gramos de carbohidratos, 0 fibra, etc. Una cosa que quiero señalar es que hay mucha confusión acerca de las grasas cuando seguimos una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas. Está bien comer grasas, pero no es necesario. Le tienes miedo a la grasa, pero eso no significa que más grasa siempre es mejor. Comes muy bajo en carbohidratos, comes moderadamente proteínas y luego comes grasa hasta la saciedad. Pero eso no significa que más grasa es mejor. Si estás bien con un café negro en la mañana, y eso te lleva al almuerzo o la cena satisfecho, entonces agregar mantequilla a ese café no es una ventaja, es más que todo para ayudarte en la transición. Así que si pasas de una dieta alta en carbohidratos, o moderada, a una baja en carbohidratos, entonces es bueno agregar un poco más de grasa, para ayudarlo en la transición y adaptarse a la grasa, especialmente el aceite MCT. Puede tomar solo una cucharadita de aceite MCT para ayudarlo a producir algunas cetonas, algo de energía rápida, pero el objetivo es quemar la grasa de su cuerpo, no quemar la grasa que estás comiendo, así que mientras más grasa agregues a la dieta, menor será el incentivo para quemarla del cuerpo. El alimento número 9. Son los huevos. Los huevos podemos comerlos enteros, pero, por supuesto, a los humanos nos gusta alterar las cosas, así que a menudo, los separamos en clara y en yema, y dependiendo de tu sistema de creencias, puedes comer más o menos de uno u otro. Pero luego, cuando miramos los carbohidratos netos, todos son muy bajos en carbohidratos, por lo que un huevo entero tiene aproximadamente un 1.7% de carbohidratos. La mayor parte está en el porcentaje de la clara, que tiene aproximadamente un 7 y la yema tiene aproximadamente un 3.6. Pero cuando algunos tienen el plan de hacer más músculo, como los culturistas, que han escuchado que la clara de huevo es en donde se encuentra la proteína. Entonces simplemente la separan de la yema, y otras personas escuchan que la yema tiene todo el colesterol, así que la eliminan, entonces se tiene a muchos comiendo clara de huevo. Pero la clave aquí, y es lo que debemos entender respecto a que la naturaleza no junta las cosas por accidente.
La naturaleza creó posiblemente el alimento balanceado más perfecto disponible para nosotros, y unió la clara y la yema, y lo realmente importante aquí es que hay diferentes aminoácidos, hay diferentes porcentajes y proporciones de aminoácidos en la yema y la clara. Por lo tanto, cuando los comemos por separado no obtenemos un equilibrio tan bueno, y cuando comemos el huevo entero podemos utilizar el 49% de todos los aminoácidos que se pueden convertir en tejidos corporales. Están muy cerca en las combinaciones de aminoácidos a lo que nuestro cuerpo necesita para producir tejido que podemos usar, 49%, que es el más alto de cualquier alimento que podemos comer, aparte de la leche materna. Si solo comemos la clara, esto disminuye impresionantemente, debido a que son muchas las combinaciones de aminoácidos que necesitamos y que están en la yema, es por eso que se complementan entre sí. Si solo utilizamos el 17% de la proteína de la clara del huevo, sucede que nos hacen falta más aminoácidos para la producción de tejido, y si no podemos producir tejido, el resto queda como excedente y se convierte en glucosa. El azúcar en la sangre y la insulina, entonces, nuevamente, llega al nivel en que lo haría un carbohidrato, pero aún así es mucho más y probablemente no sea lo que estás buscando cuando comes claras de huevo. Y en el número 10 tenemos a los lácteos. Estos ilustran de una manera muy clara el por qué la combinación entre azúcares, proteínas y grasas es muy importante. Vamos a analizar la leche descremada, la semidescremada, la leche entera, la crema y el queso. Veámoslos en términos de carbohidratos netos, y en términos de grasa, y luego también en términos de porcentaje de calorías provenientes de carbohidratos. Pero comencemos con los primeros dos, y en términos de gramos de carbohidratos por 100 gramos de alimento, o grasa por 100 gramos de alimento. Al observar la leche entera, la leche descremada, todos estos son, básicamente, alimentos bajos en carbohidratos y con 5 gramos o menos. Cuando miramos la leche descremada podemos decir que no tiene nada de grasa. La leche entera tiene lo normal en grasa, la semidescremada tiene menos grasa que la entera, y la crema tiene 3 veces más grasa. El queso está cerca de la crema, en términos de contenido de grasa, por lo que el contenido de grasa aumenta, y esto sumado a mayor contenido de proteína en el queso, el porcentaje de carbohidratos disminuye notablemente. Pero aún así existe algo con mayor importancia. Y es que donde realmente se marca la diferencia, es cuando miramos el porcentaje de calorías provenientes de los carbohidratos. Veamos esto en la leche descremada. Pensamos en la leche como una especie de alimento proteico, pero en la leche descremada casi el 70% de las calorías provienen de los carbohidratos de la lactosa. Básicamente es un alimento muy azucarado, entonces en la leche descremada, al agregarle una mitad de grasa que le quitamos, se convierte en leche semidescremada y si agregamos la totalidad de grasa tenemos leche entera. Entonces la leche entera baja notoriamente el porcentaje de calorías por su contenido de grasa, se podría decir que a la mitad en comparación con la leche descremada. Pero cuando vemos la crema, o mantequilla crema en otros países, los porcentajes en términos de calorías, se reducen aún más, y así pasamos de la leche entera, que es un alimento rico en carbohidratos, en comparación a la crema, que es un alimento muy bajo en carbohidratos. Y luego el queso sería el más bajo, porque también contiene mucha proteína, pero el punto clave aquí es de lo que hemos hablado a lo largo de este video. Y es que no se trata necesariamente de los carbohidratos, sino de los carbohidratos que importan. Por lo tanto, en los lácteos, para la leche entera, es sumamente importante saber que los carbohidratos son la mayoría de las calorías, y aunque los carbohidratos cambian, no lo hacen dramáticamente. Son más o menos los mismos para la mayoría de los productos lácteos, sin embargo, cuando observamos el porcentaje de calorías, pasamos de un alimento alto en carbohidratos a un alimento con casi 0 carbohidratos y eso es lo que buscamos, que las proteínas y las grasas disminuyan la velocidad de absorción de azúcar. Otra forma de verlo, por supuesto, es que de leche entera se puede beber fácilmente una taza o incluso 2, y en 2 tazas de leche tendrán aproximadamente 25 gramos de azúcar de leche, que conocemos como lactosa. Mientras que sería difícil pensar que podrías beber 2 tazas de crema, o comer medio kilo de queso en una taza, entonces la comida más concentrada también te saciará más, y terminarás comiendo menos.
Entonces hay tantos factores que debemos tomar en cuenta cuando queremos reducir la ingesta de calorías o si pretendemos desestresar al páncreas al no tener picos de insulina y haciendo que el azúcar sea menos absorbible. Al comer menos, la grasa lo ralentizará y los porcentajes también bajarán. De esta manera es como se obtiene un mayor balance en nuestro organismo. Resumiendo todo lo que hemos visto, recuerda que lo importante es agregar a tu dieta alimentos que contribuyan a la absorción reducida de glucosa, como ser fibra o grasas, además de los alimentos con carbohidratos netos en bajos porcentajes. Recuerda que la prevención es clave, no olvides consultar con tu médico más cercano. Mantén un estilo de vida equilibrado, para ello te invito a ver estos otros videos, dale clic al enlace en la descripción y, si te gustó este video, no olvides dejarnos un like. Suscríbete al canal y dale a la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros próximos contenidos. Evita excesos y mantente saludable. Hasta pronto.